y entonces voy a dar crédito. Vamos a ver si ya voy a abrir esta presentación. Permítame un segundito, por favor. Listo, me confirman, por favor, si están viendo una presentación que se llama Capital de Trabajo. Sí, profe. Gracias. Entonces miremos esto. Digamos que esto no tanto es de proyectos, sino que es más de la parte de la maestría. El capital de trabajo, miremos este ejercicio. Es un ejercicio típico de capital de trabajo, aparte de lo que estamos haciendo, pero para que nos sirva de guía y después calculamos el de nosotros. Dice primero, las cuentas por cobrar. Los ingresos de la empresa están conformados por ventas de contado y ventas a crédito. 60% del total, o sea, las ventas a crédito son el 60% del total y le dan un plazo de 30 días. El inventario de productos terminados. En algunos meses la producción supera en un 50% lo demandado por los clientes y en otros meses la demanda supera el 50%, en un 50% lo generado por la producción. Por ello, se determinó que la política de inventario de productos terminados sea almacenar el 50% de la capacidad de producción mensual, es decir, almacenar 15 días de producción. Inventario de materia prima. La mayor parte de los insumos provienen de China. Por lo tanto, el proceso de reabastecimiento tiene una duración total de 2 meses. Se determinó que la política de inventario de la materia prima es de aprovisionar insumos para elaborar durante 60 días. Y finalmente, las cuentas por pagar. Los proveedores de materia prima exigen un anticipo del 50% y financian el resto a 45 días. Entonces, ¿cómo funciona esto en las ventas? Por ejemplo, yo vendo un producto y a los 30 días me pagan el 60%. O sea, vendo el producto y me pagan un anticipo del 40%. Y me dicen que a los 30 días me van a pagar el 60%. Entonces, ¿eso cómo se ve? Se ve de esta forma. En el momento en que vendo, me entra efectivo por 40% de la venta y quedo con una cuenta por cobrar equivalente al 60%. Y ese 60% me lo van a pagar al final de 30 días. Entonces, yo me quedo sin liquidez, tengo facturas, pero no tengo plata. Y resulta que yo compro las cosas con plata y no con facturas. Yo no le puedo pagar a alguien, digamos, a la empresa de acueducto, la empresa de energía, yo no le digo, oiga, tenga esta factura que me deben a mí. Así no se hace. La empresa de mis proveedores me van a decir, págueme con billetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una reserva, como si fuera, digamos, un aprovisionamiento, una provisión equivalente al 60%. Mejor dicho, yo le presto la plata al cliente. Ese 60% que el cliente no pagó, yo lo tengo que poner de mi bolsillo. Y después el cliente le paga a la empresa y la empresa le puede prestar esa plata del aprovisionamiento a otra persona. Entonces así funciona, hay que hacer aprovisionamientos. Es como en las casas donde no llega el agua todos los días, sino que llega 2 o 3 días a la semana. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovisionan de agua. Durante 2 días a la semana tienen agua. Y los otros 5 días
se deben aprovisionar de alguna parte porque el acueducto no es. Entonces, lo que hacen las familias es que en esos 2 días que llega el agua, llenan unos tanques. Entonces, durante esos 2 días que tienen agua, consumen del acueducto. Y en los 5 días que no tienen agua, pues consumen de las reservas que hicieron. Entonces, se trata de hacer reservas para poder cubrir esos no pagos de los clientes. Y si ponemos la secuencia completa, entonces se va a ver así. En el momento cero, miren que aquí en estas gráficas, en la primera voy a mostrar las ventas a crédito. En la segunda línea está el inventario de producto terminado. En la tercera línea está el inventario de materia prima. Y en la cuarta línea están las cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo funciona? Miren que este es el momento cero. Hacia atrás, resto hasta 90 días y hacia adelante hay otros 30 días en el futuro. Entonces, lo que tengo aquí es que vendo a un cliente y me entrega el 40%. Y me va a pagar el otro 60% al final de 30 días. Pero la materia, digamos, el almacenamiento que yo hice de producto terminado y inventario, lo tengo desde 15 días atrás. Y se termina a los 15 días. Lo mismo cuando me reabastecen de materia prima. O sea, se demoran 60 días en traerme. Y lo mismo cuando yo pago esa materia prima. Miren que yo pago el 50% cuando me entregan la materia prima y a los 45 días pago el resto. Y me vuelven a reaprovisionar a los 60 días desde la última vez que llegó el barco. Entonces, todo esto se convierte en flujos de caja hacia arriba y hacia abajo. Entonces, miren, salidas de efectivo, llegadas del efectivo de la venta anterior, recargas del inventario de producto terminado, recargas de inventario de materia prima y pago a proveedores. Entonces, cuando ustedes estén manejando una tesorería, la tesorería tiene que saber manejar esto. Ustedes como gerentes de una empresa y como máster en administración, una de las cosas dentro de muchas que van a manejar es la tesorería. ¿Cómo van a pagar esto? Pues todo el manejo del capital de trabajo tiene que estar bien sincronizado para que no vamos a quedar mal con los proveedores. Entonces, vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, si yo tengo ingresos, vamos a hacer este ejercicio, los ingresos del año 1 son 70 millones, del año 2 80 millones y del año 3 100 millones. Y los costos de materia prima son 49 millones en el año 1, 56 millones en el año 2 y 70 millones en el año 3. Yo no necesito sino estos dos datos, los ingresos por ventas y los costos de materia prima. Ahora, ¿cómo voy a hacer los cálculos? Lo que me dijeron es que las cuentas por cobrar son de la siguiente manera. El cliente me paga de contado el 40%, contra entrega, y a crédito el 60% en un plazo de 30 días. Entonces, fíjense, 30 días significa que yo, cada 30 días me pagan, si el mismo cliente me visita y me compra regularmente, me compra, me paga el 40%, y a los 30 días me paga el 60% de la compra anterior y me paga 40% de la nueva compra. Entonces se va yendo así 12 veces en el año. Entonces por eso se dice que la rotación, cuando son 30, cuando me pagan cada 30 días, eso se repite 12 veces al año. Cuando me pagan, por ejemplo, los inventarios de producto terminado, yo lo recargo cada 15 días, o sea, lo recargo 24 veces. ¿Cómo sale este 24? 360 días contables, que tiene un año, dividido 15 días. Entonces, 360 dividido 15 da 24. 360 dividido 30 da 12. 360 dividido 60 da 6. Y para las cuentas por cobrar, dice 360 dividido 45 da 8. Entonces, ¿yo qué hago? Hago estas cuentas. Por ejemplo, ¿cuánto es la reserva que necesito para las cuentas por cobrar? Entonces calculo las cuentas por cobrar. Si en el año 1 vendo 70 millones, de esos 70, el 40% me lo pagan de contado.
y el 60% me lo pagan a crédito. De 70 millones por el 60% da 42 millones. Cada venta que hice, la hice a 30 días de plazo. O sea que eso tiene una rotación de 12 meses. Entonces miren cómo es de fácil. 42 millones. Dividido 12 veces al año me da 3.500.000. Aquí abajo está el cálculo. 42 millones dividido 12 veces me da 3.500.000. De este tamaño la recarga. Es como el tanque de almacenamiento del carro de ustedes. Tiene una capacidad. Entonces, ¿cada cuánto tienen que ir a recargarlo? Cada que caminen esos kilómetros que dura el tanque. Entonces, eso se llama una recarga. Entonces, esto para las cuentas por cobrar. Veamos para el inventario. Los 70 millones, lo recargo 15 veces y la rotación es de 24 veces, porque es cada 15 días. 360 dividido 15 da 24. De la reserva de caja es 70 dividido 24, que da 2.916.000. En el año 2, 80 millones dividido 24, 3.333.000. Y en el año 3, 100 millones dividido 24, 4.166.000. Esto es para el producto terminado. Inventarios de materia prima, lo mismo. ¿Cuánto vale la materia prima? 49 millones. ¿Cuánto me dan de plazo para pagar? 60. ¿Cuál es la rotación? 6 veces. Entonces el inventario de materia prima, lo que hay ahí almacenado, me costó 8.166.000. La reserva. Y lo mismo para el cálculo de las cuentas por cobrar. A mí me cobran el 50 de inmediato y el otro 50 después. Y yo lo que tengo que hacer es 24, las cuentas por pagar, dividido 8, me da 3.060.000. Al final, ¿qué hago? Tengo toda la reserva completa de lo que tengo que hacer. Tengo que hacer una reserva de 3,5 millones por cuentas por cobrar. 2.916.000 por inventario de producto terminado. 8.166.000 por inventario de materia prima. Y por lo menos me alivia un poco que hay una contrarreserva, al revés, que a mí me dan crédito, de 3.062.500. El total de capital de trabajo para el año 1 es de 11.520.833. Para el año 2, 13 millones y para el año 3, 16 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo atranco la plata, cuando yo doy crédito, saco plata de mi bolsillo para subsidiar lo que le presté al cliente. Cuando yo tengo inventarios de producto terminado, esa plata está ahí atrancada hasta que la vendo. Cuando yo tengo inventario de producto de materia prima, yo pagué ese producto de materia prima, entonces esa plata está ahí atrancada hasta que no se procese y se vuelva un producto y se venda, esa no me va a retornar la plata. Pero la ventaja es cuando a mí me venden a crédito. Entonces tengo digamos, una reserva negativa. Entonces, un colchón. Y pongo a trabajar la plata de los proveedores. Correcto, que eso es muy importante. Entonces, miren cómo se verían estas reservas en el tiempo. La primera, que es de cuentas por cobrar, es de 3.500.000. La segunda, que es de inventario de producto terminado, 2.916.000. El inventario de materia prima, 8.160.000. Y una contrarreserva de 3.062.000. Si las pongo todas juntas, miren cómo da. El capital de trabajo operativo completo es de 14, pero como a mí me dan 3 de crédito, entonces no necesito 14, sino 11. Y estos 11 equivalen al capital de trabajo neto operativo digamos, del primer año. Entonces, lo importante es ver cuánto me entregan a mí ese capital. Yo necesito 11 millones de pesos para financiar todo lo que me hace huecos en la empresa. Cuentas por cobrar me hace hueco. Tener inventario me hace hueco. Tener en materia prima me hace hueco. Lo único que llegan un poquito ese huequito de las cuentas por pagar. Necesito 11 millones. ¿Cuándo me deben entregar estos 11 millones? Al principio del año 1. O sea, en enero 1. Pero cuando hacemos cuentas, todo lo que es contabilidad, siempre nos hablan de que la
información está 31 de diciembre del año que se está hablando. Entonces, por ejemplo, si yo al final del año necesito 11.520.000 de recarga periódica, yo necesito que eso no me lo entreguen al final del año 1, sino al principio del año 1. ¿Y cuál es el principio del año 1? El final del año 0. Entonces, por eso, estos 11 millones deben entrar en el año anterior. Entonces, yo ya recargué 11.250.000. Para el año 2, necesito 13 millones. ¿No entiendo? Pues esos 13 millones yo ya le había dado 11. Entonces, lo que hay que hacer es entregar el complemento. 13 millones del año 2, menos 11.500.000 del año 1, da 1.645.000. Más los 11 que yo le había entregado en el año 0, eso va rotando. Entonces, se va reabasteciendo. Este ajuste anual del capital de trabajo es lo que nos está pidiendo que hagamos el ejercicio. Vamos a hacerlo en nuestro ejercicio, en Excel, para que veamos cómo funciona esto. Entonces vamos a hablar del capital de trabajo neto operativo. Me cuenta si están viendo en sus pantallas un archivo de Excel, el archivo de Excel que estamos elaborando. No, no, señor, yo no. Ok, entonces. No, profe. Permítanme, yo hago aquí un ajuste. Quito esa pantalla y pongo esta otra. Yo creo que ahí sí ven la pantalla de Excel. Ahora sí, profe. Entonces aquí vamos a poner capital de trabajo neto operativo. Entonces vamos a hacer eso mismo que nos dijeron que hiciéramos. Entonces vamos a calcular las reservas. Entonces, la primera reserva que vamos a calcular es la que está relacionada con cuentas por cobrar. Es concepto. Medida. Aquí ponemos año 1. Parecida a la que tenemos acá. Poner este. Vamos a hacer estos cálculos. Porque muchos de los proyectos y muchas de las empresas que he visto que tienen problemas, siempre, casi todas, por no generalizar que todas, tienen problemas con el capital de trabajo. Muchos emprendimientos se entran en problemas de liquidez porque no calcularon bien el capital de trabajo que requerían para su operación. Entonces vamos a ver esto. El primer cálculo que vamos a hacer son las cuentas por cobrar, por pagar. Entonces, lo que vamos a determinar es cuántas son las cuentas por pagar en millones de pesos por año. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que las cuentas por pagar están relacionadas con los ingresos. Entonces, vamos a ver los ingresos. De estos 90 millones, ¿cuánto va a ser a crédito? Miremos acá lo que nos dijeron. Vamos a ver, aquí está. Cuentas por cobrar. Nos dicen que las cuentas por cobrar tienen el 60%. 60%. Esto es lo que vendimos a crédito cada año.
Luego nos dicen, ¿cuántos son los días de reserva? A los días que hay. ¿El concepto cuenta por pagar o por cobrar? Sí, señor, tiene razón, por cobrar. Gracias. Cuentas por cobrar. Entonces aquí nos dicen, digamos, de cuánto es el plazo. Plazo de pago en días. Entonces nos están diciendo que las cuentas por cobrar tienen un plazo, los días de reserva de 60 días. O sea, cada 60 días debo hacer un crédito. Debo prestar plata. Entonces vamos a calcular la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces al año? Veces por año. Entonces, lo que hago es 360 días contables, los divido por los 60. Y me dice que rota 6 veces. Bien. Esta rotación va a ser importante para poder decir que voy a calcular la reserva de cuentas por cobrar. Y esto me va a dar en millones de pesos por año. Entonces aquí me va a decir que debo tener 54 millones dividido entre 6. Y me dice que tengo que tener una reserva de 9 millones de pesos. Esta reserva se llena y se vacía cada 60 días. Yo la lleno, en 60 días queda vacía, vuelvo y la lleno, en 60 días queda vacía, y así como un tanque de agua pues en la casa que se llena y se vacía. Luego, entonces ya tengo este valor importante, este dato, pongámoslo positivo. Ahora vamos a calcular las cuentas en los inventarios de producto terminado. El inventario de producto terminado, entonces vamos a ver qué nos dice digamos, el ejercicio con respecto a eso. ¿Cuánto vale el producto terminado? Entonces nos dice que vale cuánto voy a dejar en la bodega de producto terminado. Entonces eso está relacionado con los ingresos. Y los voy a multiplicar por lo que me diga aquí, que es el inventario de producto terminado, es el 100%. O sea que yo, una de las producciones que hago, la almaceno. Pues aquí pongo esto. Y lo copio. Eso es lo que vale el inventario anualmente. Ahora voy a poner el plazo de almacenamiento. Entonces, esto está en días. Y me dice el dato del ejercicio, que los días de reserva para productos terminados son 15. Entonces ahora voy a averiguar la rotación del inventario, producto terminado. Entonces esto da en veces por año. Lo que hago es que 360 días que tiene un año lo divido para 15 días de almacenamiento. Entonces me dice que esto rota 24 veces al año.
sea, 24 veces lo lleno, lo vacío, lo lleno, lo vacío. Y ahora voy a tener la reserva de inventario de producto terminado. Millones de pesos por año. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser los 90 millones dividido 24 veces. Entonces, Profe, vaya guardando el archivo Excel que no se nos vaya a borrar nada. buena idea, muy buena idea. Entonces vamos a grabar acá y vamos a llamarlo ejercicio hecho en clase. Bien, ya. Ya, Julio, ya puedes estar tranquilo. Ahora vamos a calcular el inventario de materia prima. Acá. Inventario de materia prima. Almacenamiento, rotación de inventario, mat, prim. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen acerca de la materia prima? Que tiene que ver con la compra de materia prima. Entonces, vamos a ver dónde está eso. Está aquí en egresos. Y tenemos que ver con la compra de materiales. Entonces, aquí tenemos en la fila número 9 cuánto compramos de materiales. Entonces, compramos 6 millones de pesos al año. Revisemos los egresos. Y está diciendo que cuando nosotros producimos, esto está en millones, los costos de los materiales son 6 millones y proviene de la multiplicación de los 200 pesos por tonelada por las 30.000 toneladas. Entonces, aquí ponemos esto. Este es el inventario de materia prima. Ah, bueno, pero esto lo debemos multiplicar por lo que nos dice que es la reserva en datos. Inventario de materia prima, el 100%. Listo. El plazo de días para pagar esa materia prima nos dice que es de 60 días. Esto quiere decir que 360 días al año dividido 60 días de rotación me da 6 veces al año. Y la reserva sería 6 millones dividido 6 veces al año, por millón. Listo. Ya tenemos el inventario de materia prima. ¿De dónde lo sacamos? De acá, del costo de los materiales. Que dice que son 6 millones de pesos al año en el año, pues en el año 1 en materia prima. Luego vamos a calcular las cuentas por pagar. Pues copiamos este. Desde aquí no son por cobrar, sino pagar. Y aquí es una T. Y aquí es una T. Entonces sacamos las cuentas por cobrar de lo mismo. Le tengo que pagar el costo de la materia prima, o sea, que me sirve este mismo.
los días... pero un momento. Esto no es tan así. Esto es los egresos, que son estos 6 millones, por lo que nos diga que tenemos de cuentas por pagar, el 50%. Yo pago el 50% de contado, el otro 50% me lo venden a créditos. Aquí voy a tener los días que debo tener de cuentas por pagar, 45. Y saco las veces, que es 360 días al año dividido 45. Entonces me dice que debo rotar 8 veces al año. Y ahora 3 millones dividido 3 millones dividido 8 me da 0.4. Y esta es la contrarreserva que requiere. Ahora voy a hallar lo que se llama el capital de trabajo operativo, que es en millones de pesos al año. El capital de trabajo operativo es igual a las reservas de cuentas por cobrar, 9 de cuentas por cobrar, más el inventario de producto terminado, más el inventario de materia prima. Entonces tengo 13.8 de necesidad de capital de trabajo. Pero cuando lo hallo neto, o sea que es restándole capital de trabajo neto operativo en millones de pesos por año, entonces es este capital de trabajo menos la reserva de cuentas por pagar. Entonces ahí me estoy ahorrando 400 millones. 400 millones, 400.000 pesos al año. 4 millones de pesos al año. Porque esto está en miles. Entonces ya calculé el capital de trabajo neto operativo. Ahora tengo que calcular la variación del capital de trabajo neto operativo. También está en millones de pesos por año. Entonces recuerden cómo se hace. Es igual a lo que necesito menos el año anterior. Entonces esto es igual al que necesita menos el que necesita en el año cero. Entonces miren, esto es cómo se tiene que recargar el capital de trabajo. Yo necesito aquí capital de trabajo de 13.4 millones de pesos. Después tengo que recargar 2.6 en el año 2. Después 6.3 en el año 5. Y al final me devuelven todo el capital de trabajo. Entonces ya tenemos este dato del capital de trabajo para ponerlo acá. Desde este capital de trabajo neto operativo, venimos a nuestra tabla y lo tenemos. Y ahora vamos a calcular el efectivo generado en operaciones. Se llama EGO, por las siglas de efectivo generado en operaciones, y 10 millones de pesos. Este efectivo generado en operaciones es igual al flujo de caja bruto menos el capital de trabajo requerido. Y ya tenemos este otro valor que es importante.
Son las 12:04. Vamos a hacer un pequeño break, muy pequeño, de unos 10 minutos, para que puedan, digamos, descansar un poco y ya seguiríamos hasta terminar el ejercicio. Entonces, más bien, descansemos 15 minutos para que tengan un poquito más de tomar algo o, digamos, hacer unas llamadas o caminar o simplemente despejarse y nos volvemos a ver en 15 minutos. ¿Les parece bien? Está bien. Listo, profe. Listo, entonces nos vemos a las 12:15.
Ok. Buenas tardes nuevamente para todos. Espero que hayan descansado Buenas tardes, bien. profe. Espero que hayan descansado bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, entonces volvamos a poner la presentación. ¿La están viendo todavía o tenemos que refrescar la pantalla? Ahí se ve. Ok, perfecto. Gracias. Entonces íbamos en el efectivo generado con operaciones. Y aquí viene una de las partes más interesantes del sistema, de todo el flujo de caja, que es la parte de las inversiones. Entonces esto se llama la variación en los activos y los activos no corrientes, a las inversiones que hay que hacer. Entonces vamos a poner aquí la variación, el delta de activos, ¿sí? De estos activos, o sea, las inversiones que hay que hacer. Pongamos aquí que esto es símbolo. Y esto se va a medir en millones de pesos por año. Es que tenemos que poner acá. Aquí tenemos que poner las inversiones que vamos a realizar. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a desplazar esto de tal manera pues, que aquí podamos ver las inversiones. Entonces, por ejemplo, tenemos que invertir en terrenos, tenemos que invertir en edificios, en maquinaria, invertir en estudios y en puesta en marcha. Estas inversiones las tenemos que hacer. Entonces vamos a ver estas inversiones en qué año las vamos a realizar. Y esto lo, digamos, enseguida lo ponemos que se pueda cerrar en la vista, pueda ser, pues que se pueda contraer, agrupar, y uno después pueda cerrar esto. Bien. Esto lo vamos a poner también en pesos. Pero sí. Los terrenos. Los terrenos los compramos en el año 0. Y aquí tenemos que ver cuánto nos costaron esos terrenos. 20 millones. Los edificios. Entonces tenemos 2 años en los que vamos a hacer inversión en edificios. El primero es en el año 0, 50 millones. Y el segundo es en el año 5, cuando tenemos que hacer una reinversión de 40 millones. Entonces, veamos por acá. Dice reinversión edificios, 40 millones. Y estos son que se hacen en cada año respectivo. Miren que la primera parte está hecha en el año 0 y la otra parte es una reinversión. La maquinaria. Tenemos que hacer una inversión en maquinaria en el año 0 de 30 millones y una reinversión en maquinaria en el año 5. Reinversión en maquinaria, 30 millones. Los estudios. Entonces, tenemos estudios en el año 0. Gastos de estudios, 8 millones. Y los gastos de puesta en marcha,
que son 14 millones. Entonces, todo esto lo vamos a acumular en activos. Vamos a sumarlo. Delta activos. $70 millones. Cerramos esto. Y aquí obtenemos una cosa que se llama el flujo de caja libre. Este flujo de caja libre se va a medir en millones de pesos. Y esto ya nos va dando un acercamiento a lo que es el verdadero flujo de caja que van a recibir los inversionistas. Entonces aquí hacemos esto. 13 millones negativo y le restamos 122 millones. Entonces la inversión que tienen que hacer es de 135.4 millones. Miren, en el año 5 hay que hacer otra inversión en activos. El flujo de caja se vuelve negativo. Y aquí es donde debemos determinar si los inversionistas van a poner esta plata o si van a pedir un crédito. Porque 16 millones negativos no los produjo la empresa en su giro de negocio. Alguien tiene que poner ese dinero. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza el flujo de caja libre? Lo primero que hay que hacer con el flujo de caja libre es pagar el servicio a la deuda. ¿Qué es el servicio a la deuda? Las cuotas del crédito. Las cuotas del crédito se deben pagar y tenemos los datos. Entonces vamos a pagar las cuotas del crédito de los primeros 5 años. Entonces decimos aquí transponer, a traernos los datos que están por allá en forma vertical, que nos los ponga acá en forma horizontal. Y vamos al crédito. En el crédito tenemos la cuota. Entonces aquí tenemos todos los datos. Tenemos estos de acá. Y ahí está tanto el abono para el pago de la deuda como los intereses. Entonces vamos a hallar el excedente para dividendos y proyectos. Entonces este excedente es para financiar o para pagarle dividendos a los socios o para pagarles o para financiar proyectos estratégicos. Entonces aquí en el año 0, miren las cuotas del crédito. Hay algo muy interesante, que la cuota significa que yo de mi bolsillo le pago al banco, pero en el año 0 sucedió lo contrario. El banco me metió plata al bolsillo. Entonces vamos a expresar esa condición en forma negativa. Entonces vamos al crédito y le decimos que en el año 0 el banco aportó 60 millones de pesos, pero negativos. O sea, es una salida de plata que realmente no es una salida de plata para mí, sino es un ingreso. Entonces debe llevar el signo contrario. Entonces le voy a poner aquí negativo. Y lo que voy a hacer es que ahora voy a, digamos, a restar. Entonces, menos 135 millones de pesos, que es lo que tengo que aportar, le resto 60 que puso el banco. Entonces, miren, se ve la disminución. Esto es lo que tienen que poner los accionistas. Y calculo hasta el último año. Entonces, fíjense que aquí hay que mirar bien estos activos, donde yo puse 122, pero aquí tengo que corregir en el año 10, porque resulta que yo los vendí. Este datico de acá del año 10, yo vendí los activos. Es una cosa es tenerlos acá
para calcular, o sea, la utilidad neta se calculó con una salida de activos, de venta de activos. Entonces vamos a mirar el estado de resultados de 198. Está diciendo que aquí se vendió por 128 y se tenían activos por 90, que eran las depreciaciones. Pero estas depreciaciones, fijémonos, si tienen el terreno. Si tienen el terreno, entonces sí está completo. Está completo la venta que se hizo. Pero yo nunca tuve que salir de esa plata. O sea, cuando yo vendí en estos, digamos esto, nunca fue que yo se los tuve que pagar a alguien. Entonces, este total en libros, estos 90 millones, yo nunca salieron de mi flujo de caja, simplemente que yo los pagué, entonces los tengo que poner como que es algo que yo tengo a favor. Entonces aquí tengo que poner que yo no saqué esa plata, yo no la tuve que invertir, sino uno menos 90, o sea que estas utilidades que son de 98 están disminuidas en 90 millones, pero eso no es cierto, porque yo no, eso es de papeles, son de factura, no de efectivo. Entonces vamos a poner acá esa parte de la depreciación de los 90 millones. Entonces fíjense que en realidad el flujo de caja libre, como flujo, tiene 90 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque pongámoslo aquí, estos 90 millones de pesos nunca salieron de caja. Yo no tuve que ir a comprar activos, los compré aquí al principio, se fueron degradando, pero como los puse como un valor negativo, yo nunca tuve que pagarle esos 90 millones de pesos a nada. Entonces pongamos que esto es una nota y se dice estos valores son libros, pero no representan una salida de efectivo real. Son cosas no desembolsables. Bien. Entonces, aquí ya calculamos, ya sabemos que esos 90, ya está cuadradito, y tenemos los excedentes para que los inversionistas digan qué quieren hacer. Pero aquí hay un problema, están estos negativos. Vamos a cambiarles de color para que se vean diferentes. Entonces, donde está negativo es que los socios tienen que aportar dinero. Y yo, hasta lo que conozco, no he visto la primera empresa donde a los socios les guste poner dinero en diferentes momentos que el año cero. Entonces aquí es donde entra que el banco le dice, si quiere le vuelvo a prestar plata con las mismas condiciones. Entonces tenemos que volver a calcular el crédito y decir, bueno, este es el crédito del año 0 hasta el 5. Pero tenemos que calcular otro crédito desde el año 5. Voy a poner esto acá. Hacer este primer crédito. Y vamos a poner un segundo crédito. Está calculado para el año 5, 6. Listo. Y aquí, ¿qué ponemos? ¿Qué monto queremos que nos preste el Banco de Plata? El flujo de caja está diciendo que necesitamos 29 millones de pesos. Entonces, digámosle que nos preste 30. Entonces, en el crédito, un poquito más, decimos que esto es igual a 30 millones. ¿De dónde sacamos este dato? Este dato era abierto y nos iban a prestar a 5 años, los mismos 5 años, y a la misma tasa de interés. Entonces, miren que aquí vamos a pagar el crédito en las cuotas. Vamos a recalcular. Tenemos que mirar los intereses, que si estén bien pagos.
30 y está multiplicando por este. Ahí sí. Entonces, cambiamos acá. Luego vemos que esta cuota está bien calculada. No está bien calculada. Hay que reemplazar los datos. Entonces estos 12 van a ser iguales a los 30 millones dividido para 5. Y ahora volví a el 0. Entonces aquí tenemos en el año 5, 0 y en el año 5, 30. Si unificamos, digamos los intereses están aquí a partir del año 6. Vamos por pedacitos. Entonces en el estado de resultados, donde habíamos dejado este espacio, vamos a poner los datos, los intereses. Nos ponemos el crédito del año 6, entonces aquí están los intereses. Entonces eso nos genera unas variaciones. Y por otro lado, en el flujo de caja, aquí, donde dice cuotas del crédito, en este hay que tener cuidado porque justo este 13 tiene dos valores. Entonces tenemos que sumarle aquí más el nuevo crédito, o en este caso menos el nuevo crédito, menos 30, el crédito que calculamos, este. Vamos a poner esto, vamos a hacer algo aquí en el crédito. Vamos a unir los dos créditos. Va a ser un total del crédito. Y aquí borremos todo esto. Y ponemos aquí el año 0, el 1, 2, 3. Y calculamos hasta el año 10. Y aquí vamos a poner los saldos, sumémoslos. Aquí está el saldo, 60, hasta el año 5. Y este es el año que se repite, entonces decimos que este más estos 30. Y aquí decimos que es igual al año 6 en adelante.